El principio de todo, antes de la creación, antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera cielo, tierra o estrellas, antes incluso del primer latido del universo, ya existía Dios. No hubo un inicio para Él, no hubo un momento en el que comenzó a ser, porque Dios simplemente es eterno, infinito, sin principio y sin fin. No fue creado, no fue formado, no depende de nada ni de nadie. Él es el origen de todo lo que existe, visible e invisible. En un vacío donde no había luz, ni oscuridad, ni sonido, ni silencio, ni espacio, ni materia, Dios estaba allí, no en un lugar, porque aún no existían los lugares, no en un tiempo, porque aún no existía el tiempo. Él es mayor que todo eso. Dios no está limitado por lo que nosotros entendemos. Él no vive dentro del tiempo. Él creó el tiempo. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Pero para Dios, todo es ahora. Él ve el inicio y el final al mismo tiempo. Su poder no tiene límites. Su sabiduría no tiene medida. Su presencia lo llena todo. No hay lugar donde Él no esté. No hay pensamiento que Él no conozca. No hay fuerza que pueda compararse con la suya. Y dijo Dios, sea la luz. Y en ese mismo instante la luz apareció. No lentamente, no poco a poco, fue inmediata. Explosiva, poderosa, imparable. La oscuridad retrocedió como si no pudiera resistir su presencia, porque la luz venía de Dios y todo lo que viene de Él es perfecto. Por primera vez, el vacío dejó de estar vacío. Por primera vez, algo existía. Dios vio la luz y era buena. Entonces separó la luz de la oscuridad. A la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Y así, sin esfuerzo, sin límites, sin oposición, Dios comenzó a crear el universo. Pero esto solo era el comienzo, porque lo que estaba por venir cambiaría la historia para siempre. Obedeció. No hubo demora, no hubo resistencia. Algo invisible, pero real, comenzó a formarse. Una expansión inmensa, perfecta, separando lo que antes era uno solo, las aguas de abajo y las aguas de arriba. Por primera vez, el espacio apareció. Un cielo comenzó a extenderse, abriéndose paso entre las aguas como un techo infinito, sostenido solo por el poder de Dios. Dios habló: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y en ese instante, lo imposible ocurrió. Las aguas comenzaron a moverse, no lentamente, sino con autoridad, como si obedecieran una orden que no podían rechazar. Se retiraban, se apartaban, se reunían, dejando al descubierto algo que nunca antes había sido visto. La tierra, por primera vez, lo sólido apareció, firme, estable, real. Montañas comenzaron a levantarse, valles a formarse, profundidades a abrirse. Los mares encontraron su lugar y las aguas quedaron contenidas. Ya no había caos, ahora había orden. Dios miró la tierra seca, y era buena. Llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Pero Dios no había terminado. Dios habló: produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla, y árboles que den fruto según su especie. Y entonces el milagro de la vida comenzó. Desde lo profundo de la tierra, algo empezó a surgir. Primero, lo pequeño, brotes verdes, delicados, llenos de vida. Luego, plantas comenzaron a cubrir el suelo, extendiéndose como un manto verde. Y después, árboles, altos, fuertes, majestuosos, con ramas que se elevaban hacia el cielo
y raíces profundas que abrazaban la tierra. Dios miró todo lo que había hecho y era bueno. Así, entre mares definidos, tierra firme y vida brotando en cada rincón, el tercer día llegó a su fin, pero la creación aún no estaba completa. Dios habló: haya luces en la expansión del cielo para separar el día de la noche. Y en ese instante, el universo respondió. Una luz mayor comenzó a formarse, brillante, imponente, dominando el cielo. El sol. Su resplandor llenó los cielos, marcando el día con claridad y fuerza. La tierra ahora tenía un ritmo, un ciclo, una guía, pero no estaba sola. Otra luz apareció, más suave, más silenciosa, reflejando la luz en la oscuridad. La luna, iluminando la noche, trayendo calma, equilibrio. Y entonces, como si el cielo se encendiera, miles, millones incontables puntos de luz comenzaron a aparecer. Las estrellas, brillando en lo alto, llenando el universo de belleza, cada una en su lugar, cada una con su propósito. Nada al azar, todo diseñado, todo perfectamente ordenado. Dios las colocó en el cielo, para alumbrar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para marcar los tiempos, días, estaciones, años. El tiempo ahora tenía forma, el universo tenía orden. Dios miró todo lo que había hecho, y era bueno. Así, con el sol gobernando el día, la luna acompañando la noche, y las estrellas adornando el cielo, el cuarto día llegó a su fin, pero la creación aún no había terminado, porque lo que vendría después no solo tendría forma, tendría movimiento, vida que respira, vida que se mueve, vida que llena los cielos y los mares, y una vez más todo comenzaría con la voz de Dios. Dios habló: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión del cielo, y en ese instante la creación cobró movimiento. Las aguas comenzaron a agitarse, no por tormenta, sino por vida. Desde lo profundo del mar, criaturas comenzaron a aparecer, grandes, pequeñas, rápidas, majestuosas, seres que nunca antes habían existido. Peces de todos los tamaños, criaturas que se deslizaban, que nadaban, que llenaban los océanos de vida. Las profundidades ya no estaban vacías. Ahora estaban llenas de movimiento, de misterio, de vida, y al mismo tiempo los cielos despertaron. Desde la tierra algo comenzó a elevarse. Aves, alas extendiéndose por primera vez, cortando el aire, explorando el cielo. Volaban libres, ligeras, guiadas por algo más grande que ellas. El cielo ya no estaba vacío, ahora tenía sonido, ahora tenía vida. El canto comenzó a llenar el aire, un eco de la creación celebrando. Cada criatura, según su especie, cada una diferente, cada una perfecta. Nada fue dejado al azar, todo fue pensado, todo fue diseñado. Y entonces Dios miró lo que había creado, y no solo vio que era bueno, sino que los bendijo. Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Por primera vez, la creación no solo existía, ahora se expandía. La vida se multiplicaría, llenando cada rincón del mundo. El quinto día llegó a su fin, pero aún faltaba algo diferente, algo único, algo que no solo viviría, sino que pensaría, sentiría, elegiría. La obra más especial de Dios estaba por llegar, y una vez más, todo comenzaría con su voz. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, no como los animales, no como el resto de la creación, algo único, algo especial, algo que reflejara parte de Dios.
Y entonces Dios formó al hombre. No solo lo creó, lo formó del polvo de la tierra, moldeó su cuerpo, con cuidado, con intención, como un artista con su obra más preciada. Pero aún no tenía vida, era solo forma, solo materia, hasta que ocurrió el momento más íntimo de la creación. Dios se acercó y sopló en su nariz aliento de vida, y en ese instante el hombre vivió, respiró, abrió los ojos, existió. No era solo un ser vivo, era un alma, capaz de pensar, de sentir, de amar, capaz de elegir. El primer ser humano había sido creado. Dios lo miró y ya no era solo bueno, era especial. Le dio autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente. Le dio propósito, le dio identidad, pero Dios no había terminado. Porque el hombre no debía estar solo, y así, de él mismo Dios creó a la mujer, no del polvo sino de su propia esencia, para acompañarlo, para complementarlo, para caminar juntos. Dos, pero uno, y Dios los bendijo. Fructificad y multiplicaos. Por primera vez, la creación tenía conciencia, tenía relación, tenía propósito. Dios miró todo lo que había hecho, los cielos, la tierra, los mares, los animales, y al ser humano, llenad la tierra y gobernadla. Y así quedó terminado el sexto día. La obra de Dios había sido terminada, y entonces, por primera vez desde el inicio, Dios no habló, no creó, no formó, no separó, simplemente descansó, no porque estuviera cansado, porque Dios no se fatiga, sino porque su obra estaba completa. El séptimo día fue diferente, fue separado, fue especial, un día lleno de silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio lleno de significado. Solo paz, pero esa paz no duraría para siempre, porque el ser humano tendría una elección, y esa elección cambiaría la historia para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas el próximo video que tratará de cómo entró el pecado a la humanidad y qué sucedió después.